Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. 12 años de servir a Guatemala, varias campañas políticas y hoy 4 de agosto del 2019 pues estamos a un domingo de que vamos a concurrir de nuevo a las urnas para expresar democráticamente la voluntad de los ciudadanos. Un llamado de entrada es que concurramos masivamente a votar. Eso es fundamental, porque sin buenos ciudadanos que hacen uso de ese derecho, que en Guatemala no es obligación, pero es un derecho, pues prácticamente una democracia no vive si no participan estos ciudadanos en que hacerla que florezca, en hacerla que sea positiva. Así que hay que ir a votar. Cuando vayamos a votar, pues tengamos un claro concepto de por qué queremos votar, qué queremos lograr, qué es lo que queremos realizar, qué esperamos para nuestra Guatemala, porque obviamente en nuestras manos está lo que va a pasar por los próximos 4 años. Desafortunadamente en nuestro país solo se vive 4 años tras 4 años, porque lo que deberíamos de tener son visiones de largo plazo, políticas de Estado de 20, 25 e incluso 50 años a través de las cuales se garantizara un efectivo desarrollo. Pero aquí no, aquí vamos de 4 en 4 y vamos viendo cómo se va saliendo. Llega un presidente, al rato nos arrepentimos de haber votado por él y vamos a ver cómo sobrevivimos hasta la próxima elección. Desafortunado, pero yo espero que poco a poco vayamos madurando políticamente. Hay algunos artículos que son interesantes, hay uno que habla de cómo o por qué deberíamos de repensar la democracia. La democracia, decía Winston Churchill, no es el mejor sistema del mundo, pero es lo mejor que tenemos actualmente y por eso es que nosotros tenemos que ser democráticos y votar en forma que expresemos nuestras ideas, nuestros pensamientos a través del sistema de urna electoral, porque nosotros tenemos que hacer uso de nuestro derecho de elegir y ser electos. Y esto me lleva a presentar a mi invitado de esta noche, al licenciado Haroldo Herrera. Haroldo, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación para poder compartir con usted y con su audiencia el tema relacionado con las elecciones que se avecinan y que estamos pues casi que a muy pocos días de poder ir a emitir un voto para poder tomar con él una decisión que de alguna manera nos va a guiar en los siguientes 4 años y que de alguna manera viene a fortalecer o a debilitar más ese sistema democrático que usted mencionaba. Pues muchísimas gracias, Haroldo. El licenciado Haroldo Herrera tiene una carrera profesional sumamente interesante, por así decirlo. Actualmente está estudiando un doctorado internacional en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad Rafael Andívar y la Universidad del País Vasco, pero tiene una formación en la cual tiene 12 maestrías en diferentes áreas del conocimiento, en políticas públicas, en estudios estratégicos y en comunicación estratégica. Es catedrático universitario, asesor empresarial, conferencista y columnista de prensa. Menciono todo esto en la trayectoria del licenciado Haroldo Herrera, porque obviamente la democracia, cuando 8 millones de guatemaltecos, 8.200.000 guatemaltecos concurren a las urnas, obviamente nuestro voto es universal. Entonces vendrán votantes de diferentes sectores, de diferentes formaciones, de diferentes edades, y todos juntos tenemos que aportar a que el resultado sea el resultado que nosotros deseamos. Haroldo, a mí me llamó mucho la atención un artículo que usted escribe en la prensa y habla sobre el derecho a elegir y a ser electo. Y, por ejemplo, usted señala que este derecho de ser electo lo usaron 19 candidatos en la primera vuelta. ¿Qué pasa con esta proliferación de candidatos y cómo visualiza usted eso? Bien, yo, doctor, creo que es un tema que de alguna manera se da este año en donde tenemos elecciones que se dan de una manera atípica. El decir que tenemos derecho a elegir y ser electos como ciudadanos en un tema democrático puede ser malinterpretado, ¿sí? Porque de alguna manera no podemos ser candidatos todos y sesgar mucho más la opinión de los votantes o confundirlos, que es mucho lo que pasó en estas ocasiones. Hay algo
que deberíamos de tener de alguna manera como más claro es los temas ideológicos, los proyectos de país, los planes de trabajo. Pero si solo me voy a la expresión de tengo derecho a elegir y ser electo, puedo cometer errores como los que cometimos ahora. El tener más de 20 candidatos inicialmente para poder participar en las elecciones, el mandar mensajes confusos a la población. Yo le puedo garantizar que si nosotros ahorita hacemos un ejercicio un poquito académico de agarremos una hoja en blanco y pongamos los nombres de los 20 candidatos, tal vez llegamos a 10, pero hay 10 nombres por ahí que no tenemos ni la menor idea de cuáles eran sus intenciones para poder participar en política. Ahora, por supuesto que existían intenciones para participar en política, pero las intenciones nunca fueron ganar. Las intenciones van más enfocadas hacia dividir, hacia yo tengo el derecho a ser electo, entonces puedo hacer todo lo posible legalmente, no necesariamente legítimamente, pero legalmente para plasmar mi nombre o sacar mi fotografía en esa boleta electoral porque quiero participar. Ahora, ese quiero participar tiene que tener algún móvil. Y lo importante es tratar de entender ese móvil, porque lo que sucedió en esta primera vuelta de las elecciones es que hubo muchos aspectos que distorsionaron la atención del votante. Y eso nos hace probablemente a algunos cometer errores, a otros tener confusión, perder la seriedad en el proceso electoral, que es lo que sucedió. El cartón de lotería tiene menos opciones que lo que tenía esa boleta electoral. Ese tipo de mensajes equivocados sobre lo que es democracia nos hace pensar que nosotros con la democracia estamos jugando, más que utilizándola como un sistema de gobierno o un sistema electoral en este caso que nos permita tomar las mejores decisiones para el país. Claro que desafortunadamente sufrimos las consecuencias, ¿verdad, Haroldo? Porque cuando cada 4 años vamos de un mal gobierno a otro mal gobierno, pues desafortunadamente el país padece. Dentro de los temas que se han venido ahora saliendo y que han quitado la atención, entre otras cosas, de este proceso eleccionario, pues han surgido temas como ser un país seguro o no ser un tercer país seguro. Estos han sido temas que trascienden, que van más allá, que nos señalan debilidades que las cuales ni siquiera tenemos seguridad para nuestra gente. ¿Cómo podemos ser un país seguro para otros que vienen? Surgen temas como la compra de aviones en Argentina, cuando pues nunca han vendido un avión. Es decir, como que hubo muchos distractores que nos alejaron. Pero un tercer factor que a mí me preocupa, Haroldo, es de que ninguno de los candidatos, por lo menos de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, presenta ninguna propuesta real. No vemos programas de gobierno, no vemos visiones de Estado, no vemos planes a largo plazo. La campaña de los ambos finalistas para este próximo 11 de agosto, ninguna de ellas se sustenta en un programa sólido. Todos ellos llaman a poco de populismo, unos hablan por bolsas sociales, otros hablan por otra cosa, pero hay verdaderamente una razón para que el ciudadano sea apático cuando no se le presenta ninguna opción real, ningún cambio a lo que se ha venido sucediendo. Ambos candidatos tienen muchos años de ser candidatos. La señora Sandra Torres pues ha estado 3 o 4 veces como candidata, participó en un gobierno. El doctor Jan Matei fue 4ª vez candidato con esta oportunidad y sin embargo no sé cuál sea su punto de vista, pero por lo que hemos podido analizar, no hemos conocido ningún plan de nación, ningún proyecto real. Todo se ha basado en simples discursos de ofertas, diríamos, un poco demagógicas. Por supuesto, yo creo que, digamos, aquí si partimos nuevamente de la base de que en la primera vuelta participaron 20 candidatos, o por cerca de los 20 candidatos, podríamos pensar que si estuviéramos jugando en serio a la política, debimos haber tenido por lo menos 15 planes de gobierno o proyectos de nación, como usted lo mencionaba. No había ninguno. Eso nos dice que los 2 candidatos que llegan a la segunda vuelta no llegaron a la segunda vuelta por tener el mejor plan de gobierno o por tener el mejor proyecto político. ¿Sí? De los 20 que participan en la primera vuelta, ninguno. Y de los 2 que quedan, y es un dato muy relevante el que usted menciona, ambos candidatos promedian un 15 años de querer ser gobernantes. ¿Qué más parece obsesión después de 15 años? Es
irrisorio pensar que no existen planes de gobierno, proyectos serios, posturas serias. De hecho, algunos de los comentarios que ellos hacen en los medios de comunicación sobre los problemas coyunturales que pueden existir en este momento o que han existido en los últimos meses, ni siquiera marcan una tendencia como para que el elector pueda elegir por esa tendencia. O sea, todos son comentarios difusos, el evitar comentar, el evitar participar, y eso normalmente no pasa con una persona que sabe lo que quiere y que sabe para dónde va y que quiere liderar, porque liderar significa guiar a los demás, y tengo que guiar a los demás si sé para dónde voy, si sé qué es lo que quiero hacer, más que un ofrecimiento populista. Un proyecto de nación debería no tener el nombre y el apellido de ese candidato obsesionado por llegar a ocupar una posición tan importante en Guatemala. ¿Qué le podemos sumar a eso? Poca seriedad. Los guatemaltecos no es que estemos involucrados en la política. De hecho, uno puede hacer un sondeo con las personas que lo rodean o en el círculo donde uno se puede manejar. Las personas no están pensando en las elecciones. Y obviamente no hay, por esto mismo que comentamos, de que pues no hay nada que los llame, porque prácticamente en alguna forma, gane el que gane, ninguno de ellos tiene una propuesta real para salir adelante. Nosotros acá en el programa pues llevamos 12 años de estar tratando de aportar, Haroldo, y en esta oportunidad no quisimos invitar a ningún candidato a la presidencia, ni en la primera ni en la segunda vuelta, y no lo hicimos porque pues muy respetuosos de nuestra audiencia consideramos que ninguno de ellos iba a venir a hacer una propuesta o tenía un tema verdaderamente en el cual pudiéramos fundamentarnos, sino que iban a venir a ofrecer pues emociones o iban a venir a ofrecer populismo, pero por eso dijimos, no vamos a invitar a nadie, mejor aportemos a través de traer invitados como usted, que nos vengan a hablar con preparación de ese derecho a elegir y ser electo, pero sobre todo de la madurez que necesitamos adquirir, porque pasarán las próximas elecciones, vendrán otros 4 años, y hablábamos con usted de aquella famosa calcomanía que se ponía durante algún gobierno, creemos que era de la democracia cristiana, voté por él, pero ya me arrepentí. Ese pensamiento es algo que se repite constantemente en el guatemalteco. Cuando un presidente es electo, resulta que al rato ya la gente no lo quiere, pues porque empieza a tener niveles de popularidad bajísimos. Tampoco es un concurso de popularidad, pero sí está demostrando que realmente no está teniendo una aceptación. Pero una aceptación de qué, si nunca ofreció realmente nada. Así es. Yo voy a utilizar sus palabras, y creo que ahorita ya no es un concurso de popularidad, o quizás nunca lo fue, pero lo que sí es cierto es que es un concurso de impopularidad, porque ahorita el voto es quién es el menos peor. Ya, ahora, de hecho, muchas de las personas que probablemente uno se topa en el camino a nivel empresarial, académico, etcétera, el mensaje que mantienen hoy es: voy a votar por fulanito o fulanita, pero ya sé que me voy a arrepentir. O sea, yo ya estoy anunciando que no tengo opción y que tengo que votar por alguien, y que votar por ese alguien va a tener consecuencias para el país. Desafortunadamente, los guatemaltecos que pensamos en política o que de alguna manera tratamos de analizar y ver un poquito más allá, somos pocos, y lo hacemos cada 4 años, ¿ya? Prueba de ello es que hace 4 meses el tema era: hay muchos candidatos en la boleta, y hoy ya se nos olvidaron los candidatos en la boleta. Hace 4 meses era que no querían inscribir a uno u otro candidato, y hoy eso ya se nos olvidó. O sea, eso pasa muy rápido. La parte crítica en este momento es que nosotros ya no sabemos cuál es la cortina de humo, ¿sí? Porque la cortina de humo pudo haber sido el tercer país seguro, pudo haber sido la compra de aviones, puede ser el antejuicio a alguien, puede ser las mismas elecciones, pero en realidad yo creo que a estas alturas ya ni sabemos cuál es la cortina de humo. Todo es una cortina de humo, hay algo que nos está limitando a poder participar en política con seriedad. Las siguientes generaciones, a las nuestras, no ven la política como una opción interesante para conversar, por ejemplo. ¿Ya? Uno puede toparse a estudiantes en la universidad que no sean de ciencias políticas, y la verdad es que el tema de lo que pasa políticamente en el país ya ni siquiera es prioridad. O sea, no ha habido educación en política, y cada vez más hay decepción por lo que pasa. ¿Ya? O sea, ya sabemos que lo que viene es malo. Punto. Y eso se refleja, ya ve usted que por ejemplo ahorita hay casi 8.200.000 guatemaltecos con derecho a votar, pero realmente más de 3 millones no votan.
y existe el temor, digamos, de que en esta segunda vuelta incluso aumente ese ausentismo. Por eso nosotros empezamos diciendo, miren, vayan a votar, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que apoyar la democracia y la forma de hacerlo es llegando a votar conscientemente, pero sí es de comprender verdaderamente a todos estos jóvenes que, por ejemplo, no encuentran una respuesta, no encuentran una esperanza de que algo va a cambiar o va a ser diferente. 22 partidos políticos y vemos que después de esa primera vuelta 7 u 8 van para afuera, se acabaron porque ni siquiera llegaron a tener los votos suficientes, no, algunos se salvaron de puro milagro porque no tuvieron los votos suficientes, pero por carambola sacaron un diputado o algo y se salvan. Pero esto nos habla a nosotros, Haroldo, de una debilidad muy grande en algo que para mí es fundamental, el sistema de partidos políticos. En Guatemala no hay partidos políticos verdaderamente fuertes. ¿No cree usted que ese es un factor verdaderamente talón de Aquiles para construir una sólida democracia? Por supuesto, creo que si vemos los partidos políticos que son los vehículos para poder participar en las elecciones, no hay partidos políticos, como usted lo menciona, que sean proyectos de país, que tengan proyectos de país. Ya ni siquiera hay partidos políticos que tengan una ideología pura. ¿Ya? Tenemos algunos de los candidatos que participa ahora, que ha estado en 4 partidos, y en los 4 partidos realmente cuál ha sido la ideología de esos partidos políticos o cuál es la ideología de esa persona, es difícil poder detectarla. Hay muchos que todavía quieren hablar de izquierda y derecha y en esa división de los partidos políticos de una forma de dividir lo que es ya más histórica, porque cuando uno se da cuenta, los partidos políticos están integrados siempre por las mismas personas, no les llegamos a conocer su verdadera ideología, por lo tanto no vamos a llegar a conocer sus verdaderas intenciones y tampoco buscan un voto dirigido, sino es tratar de absorber todo lo que se pueda porque necesito llegar al poder más que vender un proyecto de país, relacionado un poco con lo que hablábamos antes de no tener planes de trabajo como tal. Partidos políticos en Guatemala que podamos mencionar que de alguna manera se conviertan en verdaderos proyectos políticos, yo creo que no hay ninguno. Y si hay alguno por ahí, probablemente mal utilizado, en el concepto de partido político como tal. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Candidatos a alcalde, candidatos a diputados, que antes utilizaban al partido político o el nombre del partido político porque estaba amarrado a un financista para poder llegar a, y el diputado después se cambiaba de partido, o el alcalde se olvida de su partido porque es elegido por ser él una figura dentro de la población. Entonces no es el partido político algo que pueda construirse cuando tampoco vemos que los personajes cambien. Porque, por ejemplo, si alguna persona por tercera o cuarta vez quiere ser el candidato sin importar el partido que lo apoye, ahí no estamos hablando de partido político. Y eso es un hecho, ¿no? Porque ya ve usted pues que entre estos 20 candidatos llegaron al final, o 22 que habían inicialmente, pues los partidos van saliendo, hasta nombres se habían agotado porque ya prácticamente no había ni dónde ponerlos en la papeleta. Eso yo creo que tal vez debemos ir aprendiendo, debemos ir tomando lecciones, Haroldo, porque verdaderamente esto no puede perpetuarse, no puede seguir para siempre. Esta debía ser una lección. En alguna forma, en este momento, por ejemplo, la Constitución del Congreso refleja un partido que tiene territorialidad. Un partido que saca 52 diputados, es el único que tiene como 18 años de existir y obviamente en alguna forma tiene una estructura que sí se refleja. Aparte, los cacicazgos locales. Hay partido que va sin candidato a la presidencia, un candidato a la presidencia con un problema legal fuera de Guatemala, pero este partido saca 12 diputados. Entonces dice uno, bueno, aquí cuál es la territorialidad? Tenemos una candidata que saca un 10% del voto como candidata, pero un diputado y un alcalde, entonces como que tampoco juega. El juego político en Guatemala está todavía muy basado en caciques, muy basado en predominancias locales y tenemos que pasar adelante porque verdaderamente si no, no vamos a desarrollarnos. Sí, y es importante resaltar, digamos que no es secreto para nadie, que los partidos políticos tienen nombre y tienen un propietario. Y normalmente no es muy difícil encontrar quién es el propietario porque es el que va de candidato, ¿ya? O es el que está financiando y que es más que obvio quién puede ser, digamos. No tenemos esa cultura y eso es creo que el factor más importante a poder desarrollar en las nuevas generaciones, que más de estar pensando en caudillos tienen que pensar en proyectos políticos.
y que los proyectos políticos se llevan a cabo a través de partidos políticos y que participar en partidos políticos no es solamente cada 4 años en donde voy a ver si tengo suerte de que me tomen en cuenta para poder participar y los siguientes 4 años me dedico a hacer algo diferente. El darle vida a los partidos políticos es una tarea que tenemos pendiente todos y que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, es un proceso que tiene que iniciar y que debe iniciar ya. Usted mencionaba que hoy estamos viviendo una experiencia que nos debe marcar. Yo creo que marcados ya estamos, digamos, los últimos 4 años los movimientos políticos tuvieron algún sentimiento, generaron emociones en muchos de la población. Esas emociones cambiaron a lo largo de los 4 años, para otros se perdieron, para otros significa hoy decepción, para otros significa ganas de volver a empezar. Entonces creo que hay que aprovecharlo, pero aprovecharlo en los 4 años, hay que trabajar mucho en eso y no solo en la campaña política, porque como usted bien lo decía, hay nombres de partidos políticos que nunca nos los vamos a aprender, nunca nos los llegamos a aprender, difícilmente hoy nos recordamos de todos los partidos políticos que participan. ¿Ya? Y usted señalaba pues que algunos incluso fueron como parte de negocio, ¿verdad? Decir, bueno, mire, yo vendo un joven me escribía y me decía, mire, ahora hay Uber político, ¿verdad? Usted entra al Uber y le sale un partido, ese partido se une con un candidato y ahí van, y obviamente no van a ningún lado, porque terminan, el partido se va, el candidato nunca llegó, y obviamente hubieron nuevas reglas electorales, unas reglas electorales que acortaron la campaña, lo cual creo que fue bueno. Obviamente si se trabaja los 4 años a nivel no de proselitismo electoral, sino que de verdadera estructuración política, porque un partido no tiene prohibido afiliar durante los 4 años, no tiene prohibido promocionarse dentro del marco democrático de lo que regula la ley. Lo que tiene prohibido es proclamar candidatos, pero ojalá que la elección se aprenda, es decir, mire, no son 3 meses los que se van a elección, debe ser un proceso de 4 años y esos 4 años volverse otros 8 y otros 8 y tener partidos políticos de larga vigencia. Ya ve los partidos políticos en México, en Estados Unidos, en Honduras, en El Salvador, casi todos ellos son de una longevidad mucho mayor que los de Guatemala. Aquí son flor de un día y ni siquiera un día porque desaparece. Así es, sí, definitivamente el tema de partidos políticos es algo que debe fortalecerse, pero esto puede sonar un poco contradictorio, pero el poder fortalecer el tema de partidos políticos debería de ser más allá que para participar en elecciones. Debería definitivamente. De ser para poder educarnos, para poder desarrollar un esquema cultural diferente, para poder apoyar a nuestras comunidades, a nuestra sociedad en general, porque nada dice que desde un partido político lo puedo hacer, digamos. Lamentablemente es el vehículo que utilizamos para participar en las elecciones y después nos olvidamos de él. O sea, poco serio, sí es poco serio. A pesar de, como usted lo mencionaba, que hay 1 o quizás 2 partidos políticos que tienen una estructura y que probablemente se han mantenido a lo largo del tiempo, pero cuando uno analiza esa estructura tiene que ver con una persona específica, no con un esquema político que permita participar a otros. ¿Ya? Por ejemplo, en los Estados Unidos, el tener 2 partidos políticos grandes en donde hay elecciones primarias, ese tipo de esquema pudo haberse utilizado de alguna manera acá para depurar a los 20 y tantos candidatos y dejar a 2 que probablemente tendrían intenciones diferentes a lo que hoy podemos vivir. Bueno, en Guatemala se ha utilizado varias veces un poco el modelo de la elección primaria. Desafortunadamente siempre ha fracasado porque ya había un cacique previamente designado y el resto era como que un poco de farsa, ¿verdad? Sí. Pero hacia ahí tenemos que tender nosotros a realizar. Haroldo, cuando usted escribe este artículo, ¿qué era verdaderamente lo que usted nos quería compartir? ¿O cuál era lo que quería que quedara como jugo de este artículo que usted estaba escribiendo? Bien, yo creo que hay varias cosas. La primera es que si bien es cierto, todos tenemos derecho a elegir y a ser electos, esto no es un juego. Sí. No es porque encontré un financista que me pueda apoyar, entonces voy a ver si me tiro al agua con algún nivel de esperanza, de ilusión o simplemente porque quiero ver y a ver si algo me queda después de la campaña. De repente logro hacer mi alianza, meter un diputado, pasar a la historia como alguien que quiso marcar la diferencia, no sé, yo creo que es la falta de seriedad. En ese artículo hablo sobre el tener más de 20 candidatos o cerca de 20 candidatos en donde 17 de ellos ya sabían que iban a perder y que no iban a pasar a una segunda vuelta.
eso le da poca seriedad incluso al hecho de tener las intenciones de querer convencer a alguien para que vote por él. Eso es como decirle, mire doctor, por favor, vote por mí, pero fíjese que voy a perder. Sí, pero vote por mí, porque así de repente algún día logro hacer algo diferente o desarrollar un partido político nuevo para en algún momento poder comercializarlo políticamente, el poder hacer algo con esos pocos votos que puedo obtener o simplemente ser utilizado por los políticos viejos que utilizan la estrategia de divide y vencerás, que puede ser simplemente para ir tratando de hacer más débil a mis contrincantes o tratar de decir que tengo más competencia que la que probablemente puedo tener. Creo que hay muchas razones, difícil tratar de explicarlas todas. Realmente el objetivo del artículo tiene más que ver con el educarnos para una democracia que, si bien es cierto la tenemos, no está funcionando como debería de ser, y que al contrario, al ser mal utilizada, lo único que va a pasar es que nosotros vamos a tener muchos años más de lo mismo, sin proyectos, sin pensar en el desarrollo de aquellas personas o comunidades que verdaderamente necesitan que le pongamos atención, más que salir de un esquema partidista que debe participar cada 4 años y que de alguna manera va marcando la tendencia que ya teníamos. No hay nada nuevo, no hubo nada nuevo en estas elecciones, de hecho no hubo nada diferente en las campañas políticas, no hay una campaña política que uno diga, wow, esto fue no hay mensaje espectacular, para nada, un mensaje, un eslogan, algo diferente. O sea, no pasamos de las fotografías en los postes, gracias a Dios menos tiempo vimos las caras. Y menos fotografías. Y menos fotografías. Y usted mencionaba algo que creo que vale la pena resaltar. Si bien es cierto la campaña política fue en menos tiempo, tenemos hoy una transición que es más larga. Lo cual es bueno si se quiere preparar un gobierno. Haroldo, muchas gracias. Nos vamos a tener que ir yendo porque el tiempo vuela. A ustedes que nos han acompañado esta noche, pues el mensaje fundamental es: tenemos el derecho a elegir y de ser electos. En este momento nos toca elegir dentro de 2 opciones. Tenemos que ir a votar porque este derecho hay que hacerlo que valga. Pero por otro lado también tenemos que votar con conciencia, con claridad, con conocimiento. También la lección más importante que tenemos que tener es de que nuestra democracia aún está muy lejos de ser madura y que tenemos que trabajar cada vez más para que esa democracia verdaderamente llegue a reflejarse en el bienestar de los guatemaltecos, que deje de ser un negocio, que deje de ser una lotería, que deje de ser un me gané una piñata, sino que tiene que ser un sistema por el cual nosotros elegimos servidores públicos que lleguen a verdaderamente servir al pueblo, a rendirle cuentas y a salir alguna vez cuando salgan y terminen su periodo con la frente en alto y no con una camisa de rayas. Haroldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a votar por Guatemala y hagámoslo bien. Nos vemos en próxima oportunidad con más acción positiva. Muy buena noche.